vamos a dar comienzo a este importantísimo panel y que quisiera agradecerles a Gardenia Mendoza, una periodista de mucha trayectoria, y a Gretchen Kuhner, que encabeza una organización muy importante aquí en México y que es una quizás de las más importantes organizaciones que impulsa los derechos de migrantes, específicamente de mujeres migrantes. Y tenemos aquí a una familia que va a dar un testimonio al final de las presentaciones de Gardenia y de Gretchen sobre lo que ha sido su sufrimiento, su retorno a México, especialmente porque ella es madre de 3 niños ciudadanos. Entonces le quiero dar la palabra primero a Gretchen, porque ella encabeza esta organización que acaba de comentar, IMUMI, y que quizás pueda compartirles un poco más de lo que se está haciendo al momento para poder dar ese apoyo a los que están siendo en grandes cantidades retornados a México y que tienen hijos nacidos en Estados Unidos y que obviamente sus derechos constitucionales, sus derechos humanos, sus derechos como niños están en juego, están en riesgo y han sido en muchas ocasiones violados. Entonces, Gretchen, muchas gracias por todo tu apoyo también para organizar este evento. Tú tienes un micrófono, sí, gracias. No sé si sirve, pero bueno, muchas gracias. Yo quisiera agradecer la oportunidad, la invitación, el apoyo de Cal State Long Beach, de US Mexico Foundation y todas las personas que organizaron este evento hoy. Yo sé que ya vamos un poco atrasados y también ya hemos experimentado varias emociones esta mañana. Me siento como conflictuada, pero también muy orgullosa del hecho de que hay estudiantes de universidad, de jóvenes que están dispuestos a compartir sus experiencias. Nosotras trabajamos en una organización aquí en la Ciudad de México que se llama el Instituto para las Mujeres en la Migración, y a este tema realmente nosotros no planeamos llegar, sino que nosotros en 2011, como trabajamos con mujeres migrantes en general, un día llegaron 2 mujeres a la oficina que habían vivido en Estados Unidos y me comentaron de una historia de separación, que los habían deportado y sus hijos se habían quedado atrás, y por una situación de custodia y de derechos parentales habían perdido la patria potestad de sus hijos. Entonces para nosotros fue una llamada muy grande, porque habíamos trabajado en general con mujeres inmigrantes aquí en México, pero yo no había pensado en cómo podríamos apoyar a familias separadas desde Estados Unidos y México. Empezamos a trabajar, abrimos una pequeña clínica legal con un abogado de Estados Unidos, una mujer mexicana que había crecido en Estados Unidos, que estaba dispuesta a regresar a México como abogada migratoria, y combinamos el derecho familiar de México, el derecho migratorio de Estados Unidos, para tratar de por lo menos apoyar a madres deportadas que tuvieron estas situaciones de sus hijos y problemas de custodia con sus casos, que por lo menos pudieron tener acceso a la justicia de forma binacional. Pero para nosotros fue una sorpresa que cuando mujeres empezaron a llegar a la oficina, mujeres o familias deportadas, que una de sus quejas más comunes eran, pero que creen, no aceptan a mi hijo a la escuela. Y para nosotros era como, no entiendo, si hay un derecho constitucional, ¿no?, para la educación, como que no aceptan al niño a la escuela. Entonces, pues sacamos nuestra carta machote sobre la Constitución y íbamos uno por uno a las escuelas, es decir, tienen que dejar a este niño entrar a la escuela. Y eso siempre ha funcionado. Pero llegó un momento que dijimos, esto es absurdo. ¿Por qué vamos a ir caso por caso cuando el gobierno mexicano debería de cambiar su política de forma estructural y deberíamos de asegurar que cada niño y niña que está residiendo en México, independientemente de su situación migratoria, su nacionalidad,
tenga acceso a la educación. Entonces, realmente nosotros trabajamos con familias transnacionales, familias que están tratando de acceder a sus derechos en un lugar que estén. Entonces, lo que yo traje hoy es una presentación, a lo mejor es un poco académico, pero quería compartir con ustedes un poco de la ruta que hemos seguido en este tema en particular, que es el acceso a la educación para la población de niños y niñas nacidos en Estados Unidos que están de regreso en México y algunas de las problemáticas. Comparto la presentación y luego tenemos el honor de tener una familia y también una abuela que están viviendo este problema para que ellos puedan contarnos de la realidad. Ok. ¿Alguien me puede ayudar con la presentación? Ahí está. Ok, bueno, lo que nosotros queremos hacer es primero identificar los obstáculos que enfrenta la niñez migrante nacida en el extranjero y para acceder a la educación en México, y luego pues compartir con ustedes y que nos ayuden también a pensar en otras soluciones a esta problemática, y pues también agregar un poco de que por qué es la responsabilidad del gobierno mexicano. Bueno, como dijo Jill, hemos tenido problemas en entender muy bien, dimensionar la situación, pero al parecer desde el censo de 2000 hay aproximadamente 600,000 niños y niñas nacidos en Estados Unidos residiendo en México. Y esto, la vasta mayoría, tienen el derecho constitucional a la nacionalidad mexicana. Nuestro problema viene en la parte burocrática, en cómo pueden acceder a este derecho. Lo que empezamos a hacer para dimensionar el problema era pedir a la SEP, pues cuántos niños y niñas estadounidenses están estudiando en las escuelas, para tratar de entender. Y la SEP no ha sido muy fácil, la verdad. Empezamos, bueno, ha sido muy difícil. Llevamos un año solicitando información a través de acceso a la información. Hicimos todo a través del procedimiento de acceso a la información pública, y en algunos casos hemos tenido que litigar los casos con recursos de revisión para que la SEP nos proporcionara sus bases de datos. Ya tenemos las bases de datos, pero aun con las bases de datos no es la mejor información. De acuerdo con la SEP, hay más de 300,000 niños y niñas estadounidenses inscritos en las escuelas primarias, a nivel primaria, aquí en México. Traje un ejemplo del Estado de México, porque la familia que está con nosotros el día de hoy es del Estado de México, y pensé que sería importante que ellos supieran que hay más de 35,000 niños y niñas de Estados Unidos en su estado, nacidos en Estados Unidos, que están en una situación parecida a la que están ustedes. Entonces, pues vamos estado por estado, porque también vamos a tener que tener una estrategia de litigio y de incidencia estado por estado. Así me siento también. El Estado de México, luego esta nada más demuestra que el 99% de los niños y niñas extranjeros que están estudiando en México son de Estados Unidos. Ok, ¿por qué es un problema? Pues ya vimos en los paneles anteriores que es un problema, pero lo que estamos haciendo es estudiando y aumentando o fortaleciendo nuestros argumentos con evidencia que demuestra la importancia de la educación, los problemas económicos que pueden tener en el futuro y la vulnerabilidad que estamos dejando a estos niños si no pueden acceder a la educación. Ok, uno de los problemas que identificamos es que a nivel nacional muchas de las escuelas no están implementando las normas nacionales de la SEP.
Las normas nacionales permiten que cualquier niño o niña acceda a la educación sin ningún documento, pero en la práctica esto no está funcionando. Y el segundo problema es un problema realmente de normatividad, porque tú puedes acceder a la escuela, pero si no tienes el documento, el acta de nacimiento apostillado y traducido por perito traductor, te aceptan de forma condicional. Entonces, al momento de querer cambiar de año a año o de sexto, por ejemplo, a secundaria, no, el certificado que te dan es provisional. Entonces tenemos a muchos estudiantes que sí están en la escuela, pero están como si fueran oyentes. Ok, los requisitos para la apostilla obstaculiza la obtención de certificados definitivos, impide a las niñas y niños a continuar sus estudios y impide el acceso a otros beneficios como becas. O sea, he estado en muchas comunidades de origen y dicen, ok, sí está en la escuela, pero a mi hijo que nació en México sí le dan una beca y a mi hija que nació en Estados Unidos no es elegible. Entonces, hay una discriminación en cuanto a acceso a otros beneficios de educación y pues ni entramos al tema de salud o otros tipos de servicios. Nosotros pensamos que el Estado mexicano debería dispensar del requisito de la apostilla. No sé cuántos de ustedes aquí hicieron la primaria o estudiaron en Estados Unidos, pero me gustaría saber que cuando se fueron a inscribir, si le pidieron su acta de nacimiento mexicano apostillado y traducido al inglés por un perito traductor. No, porque no en Estados Unidos no se pide la apostilla, no es necesario. Y hay 50,000 problemas en Estados Unidos con discriminación, problemas con educación, etcétera, pero en este caso sí tratamos uno de los argumentos es la reciprocidad. En Estados Unidos no se ocupa la apostilla y los argumentos que nos han dado en la SEP son argumentos de seguridad nacional. Entonces realmente es de reírse, pero no es como de llorar. Pero bueno, queríamos presentar las razones por las cuales es tan importante exentar de la apostilla. Seguimos. Bueno, las propuestas. Hemos estado trabajando con la SEP, ya convencimos a la SEP que hiciera una campaña nacional para la implementación de las normas, por lo menos para asegurar que todas las escuelas están admitiendo a los niños, o sea, estamos tratando de entrar por la puerta. Entonces ya hicieron una campaña, pero no tenemos ningún resultado de esta campaña todavía, lo publicaron hace como un mes, entonces, pero está en la página de internet de la SEP. Dispensar de la apostilla, que nosotros creemos que es la mejor solución, y pues mientras también quitar la leyenda de provisional para que se puedan aceptar los certificados entre escuela a escuela y entre año y año escolar. Bueno, y estos son otros ejemplos de recomendaciones que hemos estado trabajando tanto con la SEP, con SEGOV, con RENAPO, con la Unidad de Política Migratoria. Y a nivel de SEGOV abrieron una mesa interinstitucional sobre este tema. Presentamos una propuesta jurídica de la dispensa de la apostilla desde el año pasado y estamos trabajando para que la SEP dispensa. Pensábamos que lo iban a hacer porque cuando estamos en estas reuniones grandes con todas las autoridades hay un nivel muy alto, todos dicen que están de acuerdo, pero hasta la fecha no hemos visto el resultado. Entonces la semana pasada estamos haciendo ya una estrategia de litigio, porque cuando nosotros entramos a este tema entramos como muy ingenuas, pensábamos que era tan lógico que iba a ser muy fácil y la verdad es que no ha sido tan fácil como pensábamos. Bueno, voy a terminar. El Estado mexicano, ¿por qué es responsable? Pues creo que todos ustedes saben que es un derecho constitucional, que todos los niños y niñas que están en México reciben educación, no es ningún secreto, pero el año pasado también pudimos meter al programa especial de migración, que es como la política migratoria nacional, estos temas. Vamos adelante porque no quiero quitar tiempo de lo importante. Seguimos.
También publicaron en diciembre del año pasado una nueva ley para la protección a la niñez que establece otra vez nuevamente el acceso universal a la educación, pero todavía seguimos con estos obstáculos. Y en el programa especial de migración que se publicaron en el Diario Oficial en abril del año pasado, también menciona que el gobierno mexicano tiene la responsabilidad obligatoria de asegurar que niños en situaciones de movilidad tengan acceso pleno a la educación. Entonces, queríamos ofrecerles esta información para que también lo ocupen en sus reuniones de incidencia. Y yo termino con una carta que nos mandó la semana pasada, o que recibimos la semana pasada, de la CONAPRED, que es la Comisión para la No Discriminación en México, básicamente, y habíamos pedido una propuesta, una opinión jurídica sobre la apostilla. Y la CONAPRED dice en su opinión jurídica que no hay ningún impedimento de no pedir la apostilla. Entonces, pues ahí vamos para que el mismo Estado le diga al Estado que no hay ningún problema y vamos en este camino de pedir la exención de la apostilla. Entonces, les queríamos compartir este trabajo por si nos pueden ayudar, si tienen ideas, si quieren ser parte de esta estrategia de incidencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gretchen. Creo que esto les da un contexto al trabajo de IMUMI, pero el reto que tenemos ahora es de documentar y de hacer la investigación, y lo que es casi un secreto en México, esta conciencia que ni los medios han abordado ampliamente, y que quisiera utilizar como introducción a una persona, una colega, una gran amiga que viene colaborando y en su trabajo como periodista le ha dado mucha atención a este problema, especialmente sobre los niños en México que han sido forzados al exilio en México por la deportación de sus padres. Y creo que Gardenia Mendoza representa a alguien que viene no como periodista, sino como una pensadora, una intelectual, alguien que tiene la experiencia propia en tantos artículos que ha escrito en relación a este tema, que nos puede dar una perspectiva bastante diferente. Bienvenida y gracias por tu apoyo otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, profesor. Yo le agradezco mucho esta oportunidad de poder ver el rostro de lo que es la migración en México y en Estados Unidos, y todas las posibilidades que tiene que se entienda en este país que somos un país a la sombra de la migración. Somos migrantes, empezamos a vivir cada día más con migrantes de otras nacionalidades, y yo lo que he visto a lo largo de los 9 años que tengo como corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles y de Grupo Impremedia, que tiene una red de medios hispanos en Estados Unidos, es que México no se reconoce como un país de migrantes que vive que tiene migrantes y que está inmerso en una situación que necesita políticas públicas muy específicas. El gobierno lo sigue viendo como un trato, sigue viendo a la migración como si fuera parte de las políticas públicas que ya existen, y no crea políticas específicas que lleguen hasta los pueblos más recónditos. Y voy a dar un ejemplo. La ley de migración cambió en el 2011 y se estipuló que la educación y la salud son obligatorios independientemente de la condición migratoria de la persona que esté en México. Pero cuando alguien va a inscribirse a las escuelas, como ya bien documentó IMUMI y Gretchen, y como ahora nos van a hacer el favor de contar los detalles esta familia que nos acompaña, esa ley no llega a los lugares a donde tiene que llegar. Es decir, las familias llegan y quieren inscribirse a la escuela,
y los que están en las escuelas no entienden, no saben que hay unas leyes que los obligan a recibirlos o no quieren, o simplemente también tenemos que reconocer que en este país todavía hay un alto índice de xenofobia, en la cual no se entiende al otro, no se entiende al migrante, y a pesar de que tenemos familias en otros lugares y que somos parte de este gran problema, ¿no? Y les puedo mencionar situaciones absurdas del gobierno, tales como que el hecho de que viene un grupo de migrantes mutilados a hablar con el presidente, que pasa todo un recorrido en unas situaciones muy difíciles por sus condiciones de incapacidad, y el presidente no los recibe y les están tocando las puertas, y cuando se le pregunta a su gente de comunicación social por qué no lo recibe, él dice que porque no se lo pidieron formalmente, que no hubo una carta, cuando estuvo documentado en todos los medios de comunicación, y situaciones en las cuales pareciera que el gobierno está tratando de resolver el problema con las políticas públicas que ya tiene, cuando no son suficientes. Hace 2 días el secretario de Educación dio un briefing con corresponsales extranjeros y yo le preguntaba que cuáles eran las cifras de los niños estadounidenses que están inscritos en la Secretaría de Educación Pública, para que hubiera como un consenso de cifras, dado que las que solicitó IMUMI tuvo que meter una denuncia, ¿no?, legal, ¿o cómo fue? No, son solicitudes de acceso a la información del IFAI. O sea, la SEP no la quería dar y se le tuvo que obligar a través de información de transparencia. Y lo que me contestó el secretario fue que no existe esa estadística, cuando la misma Secretaría dio las cifras a través de este acceso, y pareciera que no lo sabe el mismo secretario, y pasa en toda la burocracia mexicana, en los sistemas de salud. El gobierno está obligado a darle salud a todo mundo independientemente de su condición migratoria, y sin embargo ahorita nos van a contar que no es así, ¿no? Entonces yo creo que este panel pudiera servirnos para impulsar a las políticas públicas, que los migrantes requieren políticas muy específicas y que son necesarias para una mejor convivencia y evitar estas tragedias como las que vamos a escuchar. No quiero abundar más porque ellos nos van a contar más a detalle, solamente mi experiencia con un grupo de niños en la Mixteca repatriados que son trilingües, y particularmente de una niña que me llamó la atención porque ella hablaba mixteco, hablaba inglés y hablaba español, pero al llegar a su comunidad con sus padres repatriados, se vio inmersa en una situación escolar en la cual era víctima de bullying porque hablaba inglés y porque hablaba español, porque en las comunidades indígenas, o por lo menos en la Mixteca, presionan mucho para que hablen en mixteco. Entonces ella, como no dominaba muy bien el mixteco, finalmente se quedó muda y no hablaba, y tenía un problema psicológico muy fuerte, en la cual los maestros no la hacían hablar y los padres no la hacían hablar, y la niña se quedó muda 1 año. Y no hay una política para ellos, ¿no? Yo creo que se está subutilizando todo el potencial que tienen estos niños, porque esta niña que se quedó muda bien podía ser una guía para el inglés de esas comunidades, y a la vez esas comunidades guías para que ella aprendiera mejor el español y hacer una potencia, ¿no?, local por lo menos. Y bueno, estaba en un problema cuando yo la conocí, ya iba empezando a decir algunas otras palabras en mixteco y algunas en español, y el inglés se le estaba olvidando, y ella tenía una situación psicológica, un shock cultural muy muy fuerte. Y lo mismo le pregunté al secretario sobre este tipo de situaciones con los indígenas, porque además son los estados que más los que reciben más repatriados de todo el país, que son Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y los 3 tienen unos altos índices de comunidades indígenas que se encuentran en esta misma situación con estos niños. Pues bueno, entonces yo no quiero repetir algo que vamos a escuchar aquí con el testimonio de la señora María Tinoco. Señora María Tinoco, muchas gracias.
para contarnos su testimonio. Hola. Hola. ¿Así está mejor? No. Es que necesitamos O podemos... si no, te voy a traer un inalámbrico. Sí. Ok, muy bien. Gracias. La señora Tinoco me ha pedido el formato de entrevista, ella se siente cómoda para hacer su exposición y bueno, cualquier pregunta también que quieran agregar creo que podría aportar mucho. Señora María, ¿cuál es el principal problema que ha tenido en el momento? Bueno, perdón, primero quiero darles un poco el contexto de ella. La señora María regresó por una situación familiar en 2010 con sus 4 niños americanos. Ella tiene una situación de poder regularizar a sus niños en la escuela porque los reciben pero no los acreditan, o sea, los dejan estudiar pero no les dan documentos y ella tendría que pagar 50,000 pesos para poder regularizar esta situación hasta donde tengo entendido ahora, ¿verdad? ¿Cuál es su principal problema ahora? Hola, buenos días a todos. Mi problema es que yo regresé en el 2010 por unos problemas que tuve. Quise inscribir a mis hijos a la escuela, me ponían muchos pretextos, que necesitaban la CUR, que acta de nacimiento mexicana. Yo les decía, es que ellos no son nacidos aquí. Y siempre es como que ponían caras, o sea, y yo decía, pero, o sea, ¿por qué ellos quieren estudiar? Y me decían, no, ¿sabe qué? Venga tal día. Ok, volví a regresar y me decían lo mismo. No, pero es que necesitas la CUR, necesitas acta de nacimiento mexicana. Y yo les entregaba los papeles que me dieron allá, de acta de nacimiento, en qué grado quedaron, y aún así no. Ellos tardaron 3 meses en ingresar a la escuela, y eso porque yo hablé con la directora y le dije, es que yo no puedo tener a mis hijos así, sin estar estudiando. Y dijo, está bien, dice, los voy a meter así, pero tú no necesitas la CUR. Y le dije, pero es que yo no sabía nada, o sea, yo la verdad yo no sabía que se tenía que apostillar la acta de nacimiento, yo no sabía nada. Y agarra y me dice, pues lo siento, dice, pero necesito el acta de nacimiento apostillada o necesito que me traigas la CUR y papeles mexicanos. Ellos están en México, no están en Estados Unidos. Le dije, sí, yo sé que están en México. Le dije, pero por favor, o sea, acéptenme a mis hijos que estén estudiando. Y muchos maestros sí les hacían como caras, o sea, como que los veían como bicho raro. Y yo decía, pero, o sea, ¿por qué? O sea, le digo, ellos son hijos de mamá mexicana, le digo, y no creo el por qué ustedes les hagan como caras. Incluso daban inglés. Mi hija varias veces le decía, maestro, esto no se dice así, y le decía, ¿sabes qué? Salte, tú no me vas a enseñar a mí cómo se dice. Y yo le decía, maestro, pero es que ella sabe el inglés de allá, le digo, y usted lo pronuncia diferente, o mejor no le dé clases de inglés, le digo, y sáquele en ese momento. Pero hasta los mismos maestros como que eran muy racistas con ellos. Y ahora, después, yo traté de querer ir a sacarles, hacerle doble ciudadanía, pero me ponen muchos requisitos, que necesito esto, y luego me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te mandamos pedir el acta de nacimiento y te la postillamos, pero son 3,500 por cada niño, más aparte te vamos a cobrar por traducirla, más aparte por mandarla a traer, un montón de cosas que me mandan. ¿No saben qué? Pues mejor así que se quede. Si yo con trabajos puedo darles de comer, voy a estar pagando 50,000 pesos para que me los hagan doble ciudadanía. No. Señora, le recibieron a sus hijos, pero lo que ellos estudian no tiene validez oficial, ¿cierto? Sí, porque incluso mi niño va a salir del kinder y dicen que voy a tener muchos problemas por lo mismo de que va a ingresar a primero y él no tiene la CUR, que él necesita de ley la CUR, necesita doble ciudadanía. Usted solicitó ayuda a las autoridades locales, ¿qué pasó? Sí, pues simplemente me dijeron que es lo que yo necesito pagar. Ellos no en ningún momento me dijeron te vamos a apoyar para ver cómo podemos arreglarlo, nada.
Le dijeron originalmente que era gratis, ¿no? Sí, supuestamente. A mí me dijeron que era gratis y cuando yo platiqué con la persona, me dijo, se te va a cobrar tanto por cada niño, por mandar traer las actas de nacimiento, apostillarlas y todo, y traducirlas. Yo dije, no, ¿sabe qué? Pues, así que se queden, no. Yo quisiera hacerle una pequeña pregunta a su hija. Sí, claro. Estefanía. Estefanía, tú me comentabas en la entrevista anterior que tú te sentiste discriminada y te tardó un año en sentirte cómoda en tu escuela. ¿Qué pasó? Bueno, sí me sentía incómoda y duré año y medio en adaptarme a la escuela porque a mí me hacían burla. Cómo hablaba yo, mi acento. Y sí, muchos me hacían burla y muchos me pedían que les ayudara a traducir sus tareas o cualquier cosa. Pero sí me sentía incómoda porque, pues sí, me decían muchas cosas, me hacían burla, me decían, no sé. ¿Qué te decían? Luego se ponían a repetir lo que yo decía y me hacían burla, me ponían caras. Me decías que también por otro lado te pedían que les enseñaras inglés. Que les enseñara cómo hablar, a cómo decirlo, a escribirlo. ¿Tú crees que podrías ayudarles? ¿De qué manera? Ayudarles no sé, dándole unas clases a los que están dispuestos a aprender. O aquí yo les enseño. Okay. Muchísimas gracias, Estefanía. Señora, en el tema de salud me dice que usted ha intentado tener un seguro que le dé ciertas garantías ahora con Estefanía embarazada y se los han negado los servicios de salud. Sí, he ido, desde que yo supe que ella estaba embarazada, fui y les dije que si por favor me podían ayudar con el seguro popular y me dijeron que no, que porque ella no es nacida aquí. Les dije solamente para el puro parto y me dijeron que no, que ellos no me pueden ayudar, que porque ellos no son nacidos aquí, que la mandara para allá, que porque allá, para que ella recibiera los apoyos de ella, que ella no tiene ningún derecho a poder recibir un apoyo aquí, que por no ser mexicana. Muchas gracias. Bueno, yo la conclusión que quiero dar y que la que he visto ya para mi participación es que me parece que quitar la apostilla sería como la vía más ágil. Quisiera tener tu opinión. Bueno, la apostilla es una cosa. O sea, realmente aquí estos niños que nacieron en Estados Unidos de mamá mexicana, constitucionalmente son mexicanos. Ellos deberían de poder llegar aquí a México, ir al registro civil, presentar sus actas de nacimiento, las inscriben y les dan un documento que compruebe la nacionalidad mexicana. Eso es lo que necesitamos. Esto es lo que es el derecho de cualquier persona que nace de mamá o papá mexicano y es constitucional. Entonces tenemos que no dejar que el gobierno ni menciona en ningún momento que son extranjeros. O sea, tenemos que irnos muy lejos de este concepto. El problema es, como la señora explica, no tiene las actas de nacimiento apostilladas y traducidos por perito traductor. Si tuviera esos documentos, y de hecho espero que nos den la oportunidad después del día de hoy de apoyarlos desde la organización donde trabajo, podría inscribir a sus hijos para que tuvieran ya la doble nacionalidad, que es el derecho que tienen. Nosotros lo que quisiéramos, como vemos que es un problema sacar la apostilla, es que el gobierno mexicano
exentara del requisito de la apostilla. Todavía tendríamos otros problemas que son problemas de implementación, que son problemas de discriminación, de xenofobia. El camino es muy largo, pero estamos tratando de empezar con algo que pensamos que es viable. ¿Algunos comentarios? Sí, bueno, yo quisiera dejar como muy claro que me parece que tenemos como activistas, como periodistas, como estudiantes o ciudadanos migrantes transnacionales, el deber de apoyar que se formen programas de gobierno que lleguen hasta los últimos rincones a donde pueden llegar los migrantes, pasar los migrantes y declararnos una sociedad, un país que ya no es solo un México único, sino un México multicultural formado por migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gardenia y Gretchen y señora María, por compartir su experiencia familiar, y Stephanie también. Creo que esto deja muchas preguntas en el aire y quisiera dar un espacio de tiempo, aunque vamos a tener al final los comentarios del público, preguntas que podemos aterrizar al finalizar. Hay una instalación que estamos tratando de confirmar. Quiero preguntarle a Frank Estrada, que está a cargo de la proyección, de la transmisión del evento de hoy, si ya recibiste el video. ¿Sí se puede? Aún no, bien. Estamos en... Perdón que lo interrumpa, el motor testimonio. Se me pasaba, me hubieras dicho, es que nadie la presentó. Bueno, es un anuncio que nos da un poquito más de tiempo. Tenemos anticipado una intervención por video del congresista Allen Lowenthal, que de hecho había confirmado venir y de último momento también tuvo que cancelar su participación, pero él es uno de los congresistas más progresistas. Él fue mi profesor en la Universidad Estatal de California en Long Beach, y antes de venirnos en una entrevista nos ha confirmado que él va a tomar liderazgo sobre este tema de los ciudadanos estadounidenses que están en una situación muy precaria en México. Entonces le pedimos que nos diera un mensaje, un comentario por video, y es lo que estamos anticipando. Ya me indicaron que lo han enviado, están tratando de hacer la conexión. Bueno, le regreso el micrófono a Gretchen para que haga la introducción del otro testimonio. Gracias por decir. Bueno, gracias. Me da mucho gusto presentar a Efigenia Martínez. Efigenia es la abuela y su nieto vivió con ella 4 años, poco más, en Estados Unidos. Nació aquí en México, lo llevó a Estados Unidos, creció una gran parte de su vida en Estados Unidos y luego regresaron aquí a México. Entonces, Efigenia, a mí me gustaría preguntarte cómo fue la experiencia cuando ustedes regresaron aquí a México y trataron de inscribir a su nieto a la escuela. Pues yo me traje hasta un papel porque fui al consulado mexicano allá en Estados Unidos y me dieron una boleta sellada por el consulado mexicano de allá. Y llego aquí y presento eso y me dicen que eso no es válido aquí, ni los estudios de Estados Unidos son válidos aquí, que él no podía ingresar a la escuela porque necesitaba haber hecho todo el estudio aquí en México. Y pues yo me lo traje con la ilusión de que dije, es mexicano, pues no se me van a poner peros para escribirlo allá en la escuela. Y no, pues fue una desilusión muy grande porque no me lo aceptaron como hijo de la escuela, sino que me dijeron, porque yo fui al RI 9, del RI 9 a la villa y de la villa al Metro Michoacán,
y dijeron, ya hablamos a la escuela que se lo tienen que aceptar. Y sí, yo llegué y con el papel que me dieron y me dijeron, sí se lo aceptamos, pero como oyente. Y el niño ya venía en el grado 8 y me lo pusieron en el segundo de secundaria, y aquí cruzó segundo y tercero, pero como oyente. Hasta hoy en día todavía no tengo el certificado de él. Él se ha quedado sin prepa porque no tengo certificado, y eso no es justo, que siendo él mexicano lo discriminen y que digan que los estudios de Estados Unidos no son válidos aquí. ¿Por qué? Yo quisiera saber eso, ¿por qué es que él siendo mexicano y todo me pusieron tantas trabas para meterlo a la escuela aquí, siendo que en Estados Unidos a ningún niño discriminan, lo apuntan a la escuela muy fácil, y aquí siendo nuestro país, ¿con qué discriminación nos encontramos cuando regresamos de Estados Unidos? Como si fuéramos, ¿qué? ¿Delincuentes o qué? Si se es nuestro país. Y nosotros queremos, pues yo, en mi personal, pues tener una solución para que el chamaco siga estudiando. Y él actualmente, ¿qué pasó? ¿Perdió escuela? ¿Pudo entrar? ¿Qué está haciendo actualmente? ¿Cuántos años tiene ahora? Él tiene 16 años y se ha quedado sin prepa porque se hace el examen, pero me ponen en la computadora la respuesta, no certificado. Apenas ayer recibí una llamada que vuelva a ir a pagar el certificado para que me lo entreguen. Todavía no lo tengo, el certificado de la secundaria. Y el niño pues no estudia, no nada, y está sin estudiar, pero no porque yo no quiera ponerlo, sino porque no lo aceptan, porque trae estudios de Estados Unidos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué digo yo que yo quisiera saber el motivo de que discriminan a los niños que llegan de allá? Si él no es extranjero, es mexicano. Ok, ¿y usted fue a la Embajada de Estados Unidos o pidió ayuda de la SEP? Bueno, usted vive aquí en la Ciudad de México, ¿pidió ayuda de la SEP federal aquí? Pues nada más en donde me mandaban, y luego yo tuve la oportunidad de tener una visa por un permiso de 2 meses, y yo fui a la escuela de Estados Unidos y le dije, yo necesito todos los papeles para que me puedan aceptar a mi nieto en México. Y dijo, ¿y por qué? Dice, si nosotros ya vemos dónde está el niño y le mandamos toda la información por computadora. ¿Cómo es que la escuela se hace tonta? Dice, y todavía le pide todo el documento. Y yo los traje y los presenté, y ni aún así dijeron que no era válido. Ok. Que tuve la oportunidad de volver y ir a la escuela. Me dijeron esta razón, ¿qué hace en México? Traiga al niño, aquí no hay ningún problema porque él tiene su lugar aquí. Y le digo, pues si yo pudiera que mi nieto saliera y entrara, pues qué bueno, ¿verdad? Pero él no tiene papeles de Estados Unidos. Bueno, queríamos dar como 2 ejemplos, ¿no? A través de estos testimonios, y creo que ustedes que están aquí nos pueden ayudar, porque en la SEP, por más que presentamos casos, necesita la SEP escuchar este tipo de testimonios, y la única forma que vamos a poder cambiar esta situación es de levantar, ¿cuál es la palabra? Hacer más fuerte el costo político para el gobierno mexicano, y para hacerlo el costo o levantar o hacerlo más fuerte el costo político, necesitamos que todos ustedes que están aquí siguen reuniéndose con la SEP, mandando cartas, o pensamos en otras estrategias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señora, por su testimonio, y gracias a Gretchen y a la organización IMUMI que nos han facilitado esto. Quisiera hacer unos 5 minutos de comentarios o preguntas. Sí, adelante. Pues yo creo que deberíamos, como el primer seminario de este tamaño de convocatoria, aprovechando que hay algunos medios y varias organizaciones que estamos involucradas en esto, hacer un pronunciamiento, que aunque se haya ido el secretario del secretario, hacer un pronunciamiento y entregarlo como una conclusión de este primer seminario, y siendo bien puntuales en las necesidades de estos jóvenes, ¿no? Y de estas familias.
creo que estamos en la posibilidad de ser escuchados y por lo menos pues también lograr algo, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, adelante. Yo solamente me acuerdo mucho de las palabras. Si pudiera darnos su nombre, por favor. Sí. Mi nombre es Carmen Álvarez, trabajo en el periódico Excelsior, en la Ciudad de México. Y yo nada más quería decirles una cosa, que yo me acuerdo de algún comentario que hizo Pierre Trudeau, el que fue el primer ministro de Canadá, y que dijo que Estados Unidos era un gran elefante que dormía en medio de Estados Unidos, de México y de Canadá, y que cuando se volteaba hacia el sur aplastaba a los mexicanos, y cuando se volteaba hacia el norte aplastaba a los canadienses. Entonces, en ese contexto, yo siento que ustedes son aplastados, como tan son aplastados los mexicanos en la política exterior de Estados Unidos, como también son aplastados en este momento los niños inmigrantes no documentados mexicanos que están siendo recluidos en prisiones, a veces violados, a veces pero muy maltratados en este momento en la frontera de Río Grande, en Texas, con Tamaulipas. Entonces, por un lado, esto explica la resistencia de los mexicanos, porque la historia de México con Estados Unidos, institucional, no de pueblo a pueblo, está llena de sangre. En ese contexto solo quería preguntarles si tienen algún mensaje de empatía para sus hermanos de dolor, los niños que están indocumentados y que están siendo maltratados como si fueran adultos y encerrados por entrar sin papeles a la frontera suroeste. Gracias. Muchas gracias. Gretchen, ¿podrías hacer un comentario? Creo que ya lo dijo. Pues yo creo que todos lo que han vivido, no lo que es vivir de los dos lados, sabemos que estamos ante una situación enorme, grande, que desde la primera ponencia explicaron razones históricas, podemos ver muchos temas. Creo que en cuanto a la situación de la migración aquí en México, lo que está pasando en la frontera sur, lo que está pasando en Río Grande, la crisis humanitaria, todo lo podemos relacionar, ¿no?, con la situación de la criminalización de los seres humanos en nuestra región. Y por supuesto los mensajes que mandamos, los informes que escribimos, nuestras posturas, creo que es muy válido tener una postura regional. Algunas veces hay que ir en contra de políticas específicas como la política de deportación de Estados Unidos, que es absolutamente inaceptable. Tenemos que ir en contra específicamente de la política de educación ahorita que existe en México y la falta de programas para retorno. Pero el mensaje mucho más allá es de las familias transnacionales y los derechos que tenemos, o las personas, de vivir, donde pueden buscar las mejores situaciones y condiciones para sus familiares y que pueden tomar decisiones. Lo que tenemos son leyes y políticas en toda la región que son tan restrictivas que estamos atrapados, ¿no?, en espacios geográficos. Gracias. Un último comentario. Sí, adelante. Yo soy Maru Ponce. Una pregunta, ¿ha habido alguna respuesta del gobierno de Estados Unidos a las consecuencias que va a tener si estos niños ya grandes vuelven a regresar a Estados Unidos y lo que significa para ellos si es que no han recibido una educación aquí en México? Bueno, creo que yo puedo hacer un par de comentarios sobre eso. Sí, definitivamente hay un esfuerzo de utilizar a los consulados para poder credencializar, documentar, darle identidad a los niños si están anticipando la deportación de los padres, o sea, hacerlos mexicanos antes de ser forzados a regresar a México.
Y definitivamente se han hecho muchas pronunciaciones de que hay conciencia del problema. Ahora, no creo que se ha creado algo así como lo sugiere Gretchen. Lo que todos concluimos es que se necesita un tipo de programa que define políticas y compromiso de recursos. Eso sí, tenemos un programa paisano para recibir a los mexicanos que vienen durante las fiestas de fin de año o en las épocas de vacaciones, para protegerlos, para poder prevenir algún problema en su trayectoria en México. Y no tenemos algo así similar que pueda promover, que es seguro, cómo hacerlo. Y en este caso creo yo también la necesidad de recursos, de aportar recursos para poder dar esos servicios, esa atención. Definitivamente se está anticipando que si entra este proceso de legalización de la orden ejecutiva del presidente Obama, eso va a generar una gran cantidad de atención que se le tiene que dar a los connacionales, de darles documentación, etcétera. Entonces eso también sí se está anticipando, pero el tema de hecho de los niños que han sido forzados a México, que se estima es más de 700,000 niños ciudadanos de Estados Unidos en México. Esa es una cifra que ha ido creciendo desde diciembre de 2013. Se hizo una declaración en una entrevista por el embajador Anthony Wayne, que era una cifra aproximada durante una entrevista con el senador de California, Lou Correa. De ahí para acá se ha ido actualizando eso. Todavía antes de venirme, a mí me confirmaron los de la embajada que son más de 700,000. Pero en esta ocasión también no hay unas cifras más precisas. Entonces retornamos al tema que también ya se ha mencionado anteriormente por Mercedes y su panel, que se necesita más investigación. No solamente académicos, pero es el reto ante los alumnos también. Y creo que para finalizar, contestar esa pregunta, ese comentario, también de aquí para allá tiene que haber presión con el gobierno de México, pero son niños con derechos de ciudadanos y tenemos que luchar en ambos lados de presionar para que se le dé la atención como se le da a cualquier ciudadano estadounidense. Como ustedes saben muy bien, si un ciudadano estadounidense está en peligro, mandan hasta las fuerzas militares de alto nivel a recuperarlo, pero en este caso se ha facilitado el envío de estos niños por las autoridades de los gobiernos locales, los mentados Centros de Protección de la Niñez, con el DIF de México, para poder facilitar, reunificar a esos niños con sus padres cuando son deportados. Pero es una facilitación para llevarlos a un país donde hay peligro, hay riesgo, y donde pierden ellos sus derechos como ciudadanos, como estos niños que aquí no pueden ejercer eso. Entonces es un tema muy complicado que creo este seminario empieza a dar un comienzo al diálogo sobre de eso, qué podemos hacer. Y la idea del seminario es de crear una red, una colaboración amplia de organizaciones, de académicos, de estudiantes, que podamos influir en ambos lados de la frontera, aunque sea humildemente un comienzo. No es nada más una visita, sino que tenemos la posibilidad de construir algo de aquí, de este seminario. Quería también por eso mismo preguntarle, Frank, ¿tienes el video ya listo? Bueno, vamos a ver esta declaración del congresista Allen Lowenthal, que representa una parte amplia de la zona de Los Ángeles, inclusive parte de la ciudad de Long Beach, de donde nosotros venimos, los alumnos, y la universidad está ubicada en Long Beach, y luego damos seguimiento. Adelante, Frank, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Hello, I'm Congressman Allen Lowenthal. Thank you for this wonderful opportunity to address your seminar. Our broken immigration system hurts families.
I know the struggles that you and your families are going through on both sides of the border due to an immigration system that must be fixed. Hundreds of thousands of U.S. citizen children are living in legal limbo. This deeply concerns me. Fixing our broken immigration system is a priority. It is a civil rights issue. It is a human rights issue. I am committed to addressing this matter in Congress with the goal of keeping families together, bringing people out of the shadows, and creating an immigration system that works for everyone. Justica hoy, justica mañana, juntos podemos hacerlo. Thank you and have a great seminar. Bueno, es un mensaje. Sí, un aplauso. Yo no tenía la menor idea de qué es lo que iban a poder hacer. Él estaba confirmado venir, no le aprobaron, es que había todo un proceso para un viaje internacional. Y lo mismo tuvimos hasta últimamente un esfuerzo de conseguir el embajador de Estados Unidos aquí en México, al embajador Anthony Wayne, también no se pudo conseguir. Pero creo que esto representa un compromiso de este congresista y muchos otros que estoy seguro vamos a poder conseguir, de empezar a abogar por esta población, que ni en el Congreso se ha tomado cartas sobre el asunto. Bueno, creo que tiene un comentario, una pregunta aquí, Gardenia. No, básicamente como comentar que hay que estar atentos a una promesa que ha hecho el secretario de Educación en el sentido de darle respuesta a estos niños y sus documentos. La reforma migratoria, la reforma educativa que se aprobó en el Congreso, ahora tiene una segunda etapa en la que se tiene que elaborar una ley nacional de educación. El secretario dice que en esta ley nacional de educación van a proponer que la certificación de los documentos de los niños extranjeros o de los estudiantes extranjeros se haga en un plazo de 3 meses. Si después de esos 3 meses no se certifican, entonces en automático serían certificados. Eso es la propuesta del secretario, entonces habría que ver si finalmente se va a concretar y si el Congreso la va a aprobar, porque esto está en manos del Congreso y pues bueno, nada más estar vigilando en cómo sería el desarrollo de esto y no sé si hay algún otro comentario. ¿Algún otro comentario sobre eso o otros temas que hemos tomado en este panel? Bien, entonces vamos a dar conclusión a esta presentación de este panel, instalar inmediatamente el siguiente panel para darnos un poco más de tiempo al final de las preguntas y comentarios, donde podemos hacer estas propuestas, algunos resolutivos de lo que puede ser el seguimiento después del seminario. Un aplauso para estas colegas que nos han acompañado. Gracias, muchas gracias.